Pero si hablamos de las esperanzas y de las ilusiones de una mujer que lleva 20 años tratando de saber cuál es su identidad y que la Corte Suprema de Justicia le haya arrebatado esta posibilidad con un fallo, con un fallo, a Sandra Junior también, Sandra Borda, Sandra Junior, también le robaron la ilusión. Estamos hablando de Sandra, que durante casi 20 años pensaste que eras la hija de Sandro. Hiciste una lucha... ¿Cómo? Yo soy la hija de Sandro. De Sandro no, de Roberto Sánchez. Ok. Yo soy la hija de Roberto. O sea que, a pesar de lo que te haya dicho la Corte Suprema es que la justicia no dijo que no soy la hija. A ver, contanos, Sandra. Bueno, ante todo, gracias. Gracias, hacía rato que no venía porque no había novedades. Exactamente. Tardaron un año en responder 2 renglones. Yo soy la hija de Roberto Sánchez. Si yo no fuera la hija de Roberto Sánchez, perdóname, ¿sí? Lo pudieran haber demostrado hace 18 años atrás. Y sin embargo no pudieron. Y yo voy a seguir diciendo que soy la hija de Roberto Sánchez y voy a seguir luchando ante justicias un poquito más justas, más transparentes, hasta que las cosas se hagan como corresponde. Por mí y por todos los buscadores de identidad. Todos los buscadores de identidad merecemos una justicia justa y transparente. Sandra, déjame que... Cariño, perdón, sí. Primero, de verdad, es muy extraño cómo llamarla. Tu confusión es más que genuina. No, porque ella Sandra era NN. Sandra, claro, Borda era no Sandra Borda, no. Claro. Se cambió su apellido, claro. se hizo Sandra Junior. Yo no me lo cambié. Acá hay un ADN que demuestra que yo no soy la hija de Carlos Borda. Claro, vos seguiste los pasos exactamente como había que hay una darlos impugnación de apellido. Bueno, y la justicia no me deja tener mi apellido materno. A ver, Sandra. ¿Sí? ¿Cómo no te deja tener tu apellido materno? Porque para uno llegar a reclamar una identidad, yo seguí todos los pasos de la ley, ¿no? Exactamente. Yo seguí todos los pasos de la ley. Primero impugné el apellido que yo tenía, que era el apellido que me había dado Carlos Borda. Demostré con ese ADN que no soy su hija. Con ese ADN yo avanzo en la justicia y logro que me den la autorización para continuar hacia un juicio de paternidad, ¿sí? De filiación. Cuando esto sale, hay un juez que determina que la sentencia, o sea, el juicio de impugnación se terminó, con una sentencia firme que dice, vayan a Valentina Alsina, al registro civil, y pónganle el apellido materno, porque yo soy hija natural de Marta Junior. Sí. La contraparte dijo, no, me opongo, porque ese lugar no es lo suficientemente confiable. La Fundación Favaloro. ¿Quién dijo eso que no es confiable? La contraparte. ¿Quién es la contraparte? La contraparte es la señora Garaventa y su abogado. Cuando me refiero a la contraparte Sandra, son ellos. Perdón, yo sí, cariño. Tu tema vos sabés que lo sigo hace años. ¿Qué pasó? Porque sos uno de los pocos casos que lograron exhumar el cuerpo de Sandro, que estuvo perdido durante un par de horas en su recorrido desde el cementerio donde estaba su cuerpo hasta el lugar donde se tenía que hacer la autopsia. Todo ese movimiento, ¿en qué quedó? ¿Qué se hizo? Porque no quedó claro. Yo tengo poderes. Se perdió el cuerpo, que después... Yo tengo poderes, cambié un cuerpo. ¿No te das cuenta? Que yo tengo poderes, tengo mucha gente que trabaja para mí. Cambié un cuerpo, pero no me di cuenta y puse un cuerpo que iba a dar negativo. ¿Eso quién lo dijo? Ellos. Dijeron que yo había cambiado el cuerpo y que por eso iba a dar Pero perdón, es atendible una cosa, que esto hay que ver de dónde sacan las células para cotejar el ADN, porque no nos olvidemos que Sandro, o Roberto Sánchez, como quieras llamarlo, tenía un trasplante. No, tenía trasplante de varios órganos. Él tenía un trasplante en bloque, corazón y pulmones. Sí. Es decir, de todas maneras se tomaron órganos, 2 pulmones y un corazón. Claro, pero también se tomaron muestras de hueso. Sí, tomaron de los órganos trasplantados, que claramente Roberto, en ese cuerpo había 2 ADNs. Claro, el de los uno órganos. Uno propio y uno de los órganos Pero acá trasplantados. lo importante, acá lo importante es que la Corte Suprema de Justicia, máxima instancia del Poder Judicial, donde un ciudadano se puede refugiar cuando pide la identidad, vuelve a hacer algo que últimamente viene repitiendo. No es que determina que no es la hija de Sandro, es que se corre un costado y dice, el recurso de queja es inadmisible, todo lo actuado hasta ahora está bien. Ahora, yo lo que les propongo es, hay mucha gente que sabe la historia de Sandra Junior, que
que la viene siguiendo. Yo recuerdo haberte entrevistado la primera cuando hacía Mañaneras. Fuiste la primera. En este mismo canal hace, no sé, 15 años. Sí. Y luego lo seguimos el tema muy de cerca acá en A la Tarde. Pero hay mucha gente que por ahí está viendo este programa y no conoce tu historia. Okay. Yo te pido que apeles a tu poder de síntesis y nos cuentes de dónde surge esta idea de que vos sos la hija de Roberto Sánchez. Bien. Lo conté muchas veces. No importa, pero no yo vamos. soy la hija de Marta Junior. Sí. Y creía ser la hija de Carlos Borda, un matrimonio constituido. Este matrimonio se fue a Estados Unidos. Ahí en una noche, Carlos Borda, quien yo creía hasta ese momento que era mi papá, Sí. me dice, mirando la televisión, yo no soy tu papá es ese. Y estaba un señor cantando en televisión, que yo lo miré y dije... ¿Quién es este señor? No, yo dije, no, mejor que sea Elvis, porque pensé que era un juego. ¿Qué edad tenías vos? 4 o 5 años. 4 Por eso o yo 5 pienso años. que yo lo tomé como un juego en ese momento. Y le dije, no, mejor que sea Elvis, porque a mí me gustaba mucho y me gusta hoy todavía Elvis Presley. Ah, Sí. claro. Entonces yo pensaba que podía elegir un papá y elegí a Elvis Presley, ¿sí? Ajá. De ahí en más empiezo a escuchar en la familia el secreto a voces de que yo no era hija de Carlos. Ajá. Y crecí con eso, después nos mudamos a Puerto Rico, que aparentemente, según lo que fui recopilando a lo largo de estos años, hubo ahí un encuentro, una discusión, algo, con entre Roberto y mi mamá. En Puerto Rico. En Puerto Rico, nosotros vivíamos en Puerto Rico. Después de eso, vinimos para Argentina. A todo esto mi mamá siempre diciéndome, de esto no se habla. Ah, Esto no se dice, Qué usted no dice nada. desesperación. Yo soy tu madre y yo soy tu padre. Nunca te hizo falta nada. Sí, pero estamos hablando entonces de una relación afectiva de Sandro con tu madre. Yo nunca dije que ellos fueron novios, ni que él No. fue el amor de su vida, Sí, no, pero no, no. intimidad tuvieron. Pero por supuesto. Bueno, Fue digo un para que encuentro, quede claro, pero claro, porque si pero no yo quedan creo que- cosas dando vueltas. Porque la gente romantiza mucho y a Roberto Sánchez le llovían las mujeres. Sí. Mi mamá fue una de las las gotitas que le cayó encima, porque Claro. la realidad es que mi mamá no fue ni su novia, ni su amante, ni su esposa. Esposas tuvo una, Julia Viciani. Punto, ¿Alguna se vez te terminó. A mí contó me dónde lo llamó la conoció? atención algo, perdón, Sí. porque yo fui a verla, la señora, a la casa de un familiar de sangre de Sandro. Todo el mundo piensa que Sandro no tenía familia. Tiene una familia de sangre y son varios familiares. Muchos. Los que incluso yo vi fotos de Sandro siendo un pendejo en la pared con una tía, creo que La era tía Zulema. moribunda, donde Sandra estaba como integrante casi de la familia. Era Sí. un trato familiar. Y yo digo, ¿cómo? Si Sandra no tiene sangre de Sandro, ¿cómo ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí con toda esta gente tomando más? Claro. ¿por qué te adoptó la familia de Sandro entonces? de Roberto Sánchez? Fue muy curioso porque cuando yo los conozco, o sea, me dicen si los quiero conocer, yo dije que sí. Sí. Que me encantaría poder compartir con ellos una charla. A mí me da mucha paz la reacción de la gente cuando está conmigo. Y yo quería ver eso. Nada más ni nada menos que Zulema, que era la hermana de Nina, la mamá de mi papá. Y ella cuando me vio me dijo, ay, tenés la nariz de mi hermana. Y yo le dije, no, esta es mía, le digo, ella tendrá Sí. la de ella, cada uno la suya. Pero te encontró en entonces forma de el aire chiste. familiar, Pero digamos. yo, a las 2 horas de estar ahí, tirada en la cama charlando con ella así, Sí, sí, sí. como de toda la vida. Claro. Ella antes de morir le pidió a mis primas, le preguntó, ¿qué día cumpleaños Sandrita? Porque me dice Sandrita. Y el septiembre, mamá le dice, ay, yo no llego. ¿Sabes qué? Le tenemos que preparar un regalito especial. Y cuando yo no esté más, se lo van a dar. Ella murió en julio y yo cumplí años en septiembre. ¿Y cuál Sí. fue el regalo? Un álbum de fotos familiares, mira, te lo digo, me da escalofrío, lo tengo como Sí. un gran tesoro. Claro. Todas fotos de ellos y fotos mías con ella. Ay, me dan ganas. Lo tengo, me lo hubiera sabido, lo traía. Todas fotos familiares. Ella me regaló todas fotos de Esa mi señora papá. nunca pudo Qué ir a lindo. Del declarar. casamiento de mi abuela. Qué lindo. Qué Nunca lindo. pudo ir a esa señora a declarar ante la justicia. Ella estaba en cama, estaba muy, muy mayor. Tenía como 80 y pico de años, Zulema. No estaba en Ahora me pongo en condiciones. abogado del diablo un segundito. Sí. No porque sea el diablo la persona que voy a mencionar, ni No, mucho claro. menos, porque ha tenido su vínculo afectivo y amado a Roberto Sánchez. Pero si Olga Garaventa te escucha, dice, Sí. habrá visto el álbum de fotos, le habrá hecho la madre la idea y ella se convenció que es la hija de Sandro. Sí. ¿Qué tenés para responderle a ella amorosamente y en este punto? Sí, bueno, permitime que ponga en dudas lo de esposa amorosa, porque bueno, eso es otro tema. Y lo de esposa ya es otro tema. Pero continúo. No creo que mi mamá me hubiera mentido, porque de hecho mi mamá me protegió de todo esto y me autorizó a buscarlo solamente cuando ella ya no estaba en este plano.
Cuando ella me dijo, cuando yo ya no esté más, lo vas a buscar. Pero, Sandra... Que yo ahí es donde digo, ¿habrá habido un pacto entre ellos? No sé. Pero ella, ¿qué te contó finalmente de su relación con Roberto? Mi mamá me dijo, en una discusión, que cuando uno, viste, pierde los estribos y cuenta cosas, tanta puntería pudo haber tenido. Porque ahí es donde yo caigo en cuenta de que fue una relación medio esporádica. Ok. ¿Entendés? Entonces ella reconoce que hubo un encuentro sexual. Sí. Pero, no sé. ¿Pero por qué te lo negaba o te hacía callar o te decía por de esto la no se vergüenza, habla? Porque yo soy una hija extramatrimonial. Ajá. Y además mi mamá fue infiel. Déjame decirlo, Sandra, que esto es un común denominador en muchas. Yo llevo muchas causas de búsqueda de la identidad y en muchas causas se reitera este patrón de las mamás que dicen, ¿para qué querés ir a buscarlo si yo con vos pude? Si yo pude darte todo lo que necesitabas, mejor no molestes, no digas. No molestes, ese pacto de silencio. Como si fuese algo superficial la identidad. Me venía Guada, la que le mando se protegen ellas también. Se protegen ellas por la vergüenza, el qué dirán. Claro, era otra Porque ella me lo decía. Me van a decir que soy una... Claro, por eso te autorizó a hacerlo público y a buscar cuando yo ya no estuviese. Si te animás a hacerlo, hacelo, me dijo. Pero bueno, hay algo que no... Sí, ¿cuántos, ya te dejo, Ventura, cuántos ADN se hicieron cotejando los resultados? ¿Reales? Reales. No hay ni 6, ni 20, ni 400, como dice la gente. 2. Dos, pero ¿judiciales o judicial, uno solo. O de parte? Judicial uno solo y extrajudicial uno. Uno extrajudicial y uno en la exhumación. No hay más que eso. No hay más que eso. Y el extrajudicial es el que hasta hoy no tiene el resultado. Sandra, nadie. Más que a vos, la pregunta se la quiero hacer a Ventura. Porque cuando se estaba por dar a conocer la noticia del resultado del ADN de Sandra Jr., fue un rum tremendo que circuló por todas partes, donde todo el mundo, no sé, unas cuantas horas antes sabía que iba a dar positivo. Pero un freno de mano. ¿Qué pasó? Fue un freno de mano. Yo recuerdo, nosotros en ese momento, no me acuerdo con qué programa estábamos al aire, y era el día en que iban a exhumar el cuerpo de Sandro y lo iban a llevar a La Plata para estudiar. La parte de Garaventa, con el abogado a la cabeza, querían abortar, digamos, esta diligencia por irregularidades, porque se había perdido el cuerpo, que pinga que ponga. Cuando el juzgado publica cuál había sido la decisión, la de decir que Garaventa era la heredera, que Sandro no había tenido hijos, que pinga que ponga, toda la queja del abogado se la metió en el bolsillo y pasó a no existir. Era una queja preventiva. ¿Pero ustedes se acuerdan que había cambia en el salido? aire. Arrancamos titulando una cosa y en el medio cambió. Había salido un positivo, chicos. Exacto. ¿Ustedes recuerdan que habían un montón de portales de internet, algún diario importante que había puesto positivo? Sandra es la hija de Sandro. O sea, en todos los diarios, en todos lados, la puerta de mi casa plagada. ¿De dónde salió entonces? Bueno, pero curiosamente, en ese momento, la prensa tenía una información que mis abogados aún no tenían, ni por positivo ni por negativo. Yo la llamaba a mi abogada y le decía, Irma, ¿qué onda? Tengo la prensa. Me decía, pará, Sandra, pará, porque no me notificaron nada. Totalmente. Y yo le decía, ¿pero es sí o es no? Sí, Faba. Perdón, Sandro murió en el año 2010, si mal no recuerdo, o sea, hace 15 años. Ya en esa etapa vos eras una mujer adulta. ¿Nunca tuviste la chance de ir cara a cara con Sandro y decirle, vos sos o no sos mi papá? Claro, por ¿Y supuesto. qué te dijo Vos él? hubieras tocado el timbre y te hubieran dicho, pasá, pero sí, querida, vení. ¿Sandro? No, cariño, no podés pasar a todo el filtro de gente, no. ¿No lo cruzás a la salida del teatro? No, bueno, yo no iba al teatro. Cuando yo lo empecé a buscar, él ya estaba enfermo. Él ya estaba enfermo y ya no hacía obras ni nada. Cuando yo empecé a buscarlo, él ya no estaba haciendo shows ni nada. De hecho, cuando me hago el ADN extrajudicial, me dijeron, no viene porque está enfermo. Y ese mismo día se casó. Igual, Sandra, pongo en contexto porque tuve el placer de hacerle 2 notas a Roberto Sánchez. Primero, era un tipo adorable, y era un divo muy riguroso con sus movimientos, no porque lo esperara Sandra afuera, sino para dar su mejor imagen, para estar cercano a sus fans, pero a la vez de una manera cuidada, que él no lo dejara vulnerable. Yo ya lo conocí cuando estaba con la manguerita que le daba oxígeno en ese momento. Sin embargo, para hacer una nota te esperaba en su camarín con una copa de champán y hablaba biográficamente con un tipo cultísimo, además. Pero no era de fácil acceso. No era de fácil, pero además era un gran ocultador
de mujeres y de romances. Pero de María Marta. Me encanta esta parte, Ventura. Contame, no, sí, me encanta, me encanta. Yo, para que entiendan de alguna manera el porqué, era un gran... Por ejemplo, ustedes saben que el mito lo dice, ambos dos lo han negado, que en algún momento sonó el nombre de Sandro con Susana Jiménez. Ajá. Claro, sí. Invitación de Susana a su programa para Sandro, impecable, y nos faltaba asistencia perfecta. A ver, Sandro tenía cosas que él no vaticinaba, porque a lo mejor en el medio del camino había un marido o había... Él lo decía. Una esposa. O una que novia. él era el secreto mejor guardado de muchas mujeres. Yo le pregunté y ella me respondió a Olga Garaventa si ella sabía si había salido con Susana. De esa pregunta que yo se la hice, él no me respondió y me dejó flotando la respuesta como que había salido. Garaventa me lo dijo en persona. ¿Y cuál blanqueó? Entonces alguien... No blanqueó ninguna. ¿Nunca ninguna? Las oficiales. Nada más. Julia Viciani. María Elena Viciani. Julia Viciani. Las legales. No sé, yo creo que María Marta Serralima no la blanqueó. Pero fue más de María Marta que de Sandro esa. Sí, me parece que sí. Allá de eso, alguien que cuida tanto el tema de las mujeres, del romance, de la fama. Él no iba a salir. El tema de una hija. Exacto. Él no iba a salir a decir, sí, miren, ahora me apareció una hija. No lo iba a hacer. Él mantuvo el misterio. El misterio. Era un hombre Él muy mantuvo el misterio hasta el último momento. De todas maneras, eso no libra a que el entorno hacía que fuera imposible acceder a él. Porque yo, de hecho, había escrito una carta y se la llevé. Y le mostré, y le mandé una carta escrita por mí, como hablo así con ustedes, con la misma sinceridad, con el mismo respeto. ¿Vos crees que él nunca la recibió? Creo que nunca la recibió. Porque estoy segura de que él sabía de mi existencia. Eso sí estoy segura. Y si vos crees que él sabía de tu existencia, ¿por qué crees que no te buscó? Puede haber un montón de factores. Que él no hubiera querido, que le hubieran dicho, no, esta chica quiere plata. Porque todo lo que hicieron cuando yo aparecí en la vida de ellos es realmente perverso. Porque más allá de que la justicia es perversa, es absurda, es inadmisible lo que hacen, todo lo que hubo alrededor de él para que yo llegara también fue muy perverso, muy perverso. Totalmente. Siempre estuvieron un paso más adelante de todo lo que yo fuera a hacer. Claro. Sandra, yo recuerdo que la última vez que te entrevisté te pregunté, Sandra, ¿vos estás preparada para un no como respuesta? Y me acuerdo perfectamente cuál había sido ¿Qué te dije? Tu respuesta. Me dijiste que no. No Que estoy preparada, pero no estaba por capricho, ¿eh? No es un capricho. Ojo, que no, tampoco estoy loca. Me puedo someter a cualquier pericia si quieren. Totalmente. Pasa que tenés no solamente la carta que le escribiste a Sandro, sino que también en las últimas horas escribiste una carta de la que vamos a hablar en un ratito. Necesito